Damos la bienvenida a Jordi Soler. Jordi, buenas tardes. Buenas bienvenido. tardes, gracias. Bueno, Jordi, mexicano, aunque catalán de adopción. A pesar del nombre, soy mexicano. Mexicano. Y con usos rudimentarios de la selva nos presentas 12 relatos que nos acercas precisamente a un mundo a priori, ¿no?, paradisíaco, pero también con un trasfondo exótico, peligroso. Hay un poquito de todo, ¿no?, esa mezcla que encontramos en la selva, que tú nos describes a través de estos relatos. Sí, es la selva donde yo nací. Yo nací hijo de una familia catalana, como es evidente por mi nombre, y nací en una plantación de café que fundó mi abuelo después de la guerra civil que perdió. Tuvo que irse a un campo de concentración al sur de Francia, y después logró escapar y llegó a México. Y después la familia, mi madre y mi abuela, y fundaron una plantación de café que con los años se volvió muy próspera, y ahí nací yo y mi hermano. Estos relatos o cuadros, o al final se lee como una sola historia, son ejercicios de memoria de todo lo que pasaba ahí, que era una selva, como dices, bastante violenta, ¿no? Me entusiasma que salga este libro en este momento, en donde vemos a la naturaleza desde el siglo XXI de una forma bastante naif. Parece que si te metes a caminar por un bosque, sales completamente vivificado con un risete en la cabeza importante, y esto es verdad a condición de que no te salga un lobo a la mitad del bosque, ¿no? En estos cuadros, en estas historias, la selva está llena de fieras siempre. Es una selva muy claustrofóbica donde apenas entra el sol. Está llena de infecciones, todo se descompone muy rápidamente, los alimentos, la gente, todas las criaturas vivas viven muy poco tiempo porque todo se consume muy rápidamente, o se quema o se pudre, pero todo se acaba muy rápidamente. Y ese es el contexto en el que está escrito este libro. Un libro, una plantación que ya fue escenario de otro de tus libros, sí, de dos, ¿no?, de mis libros, de Los Rojos de Ultramar y de La Última Hora del Último Día, con historias distintas. Aquellas eran historias del exilio, y estas son historias de esta selva. Una selva, aunque parecen historias escritas en el siglo XVII, pues son escritas suceden a finales del siglo XX y a principios del XXI, es decir, son rigurosamente contemporáneas, a pesar de la violencia que hay, ¿no? Los personajes ven pasar cadáveres por el río, hay gente que se pelea con un machete, en fin, hay este tipo de violencia propia de ese entorno. Jordi, hay realidad, pero ¿mezclas realidad y ficción? Bueno, al ser un ejercicio de memoria, no es una fotografía de los hechos, sino más bien la destilación en la memoria de estos hechos. Y aquí pues ya hay parte de literatura, pero fundamentalmente son historias autobiográficas. Con un toque para también relajar un poquito, que no sea todo tan crudo, con un toque de humor, Jordi, para un poquito relajar, claro, ¿no? Claro, es un retrato, ¿no?, por esa selva asfixiante, no lo que vemos en los catálogos, ni lo que vemos en las películas, pero también con un cierto toque, ¿no?, de humor, ¿no, Jordi? Exacto, para un poquito también relajar, ¿no? Mis lectores no tienen que temer, no saldrán asfixiados después de leer este libro. Es un libro que tiene además toda la exuberancia de la selva, que es también muy gratificante, ¿no? Hay muchos olores, muchos colores, muchas situaciones que no todo es violencia. De hecho, la violencia que aparece es parte del sistema de la selva, ¿no? La selva, al ser tan exuberante, necesita de una parte oscura, ¿no? Tanta luz requiere de una contraparte de oscuridad, que es esta de la violencia, pero la parte de la luz también está muy presente. ¿Por qué presentarlo, Jordi? Bueno, son esos 12 relatos, esos 12 cuadros, ¿no?, pero que se leen, eso del tirón, en lugar de una novela al uso. Bueno, cada historia tiene una naturaleza, ¿no? Hay veces en que empiezas a escribir una historia y ves que tiene dimensión de novela, y otras que ves que tiene dimensión de historia corta, como ha sido el caso de estas 12 historias, ¿no? Las he ido construyendo a lo largo del tiempo y tenían
un punto final, no había cómo extenderlas sin deformarlas. Cada una reivindicaba también su importancia como unidad, ¿no? También, sí. ¿No? Ser únicas esas 12 historias. Exactamente. ¿No? Hay un colega dice que se trata de una autobiografía cuántica, es decir, un quantum tras otro, van formando al final un todo. Yo creo que es una visión bastante exacta de lo que es este libro. Aun cuando está dividido en 12 historias, aparentemente distintas, lo que hay al final es una sola historia en esta plantación de café. ¿Cómo está siendo acogido? ¿Cómo se está recibiendo el público, los lectores, la gente que ya nos hemos hecho con estos 12 relatos, con estas historias? Jordi, que te están un poquito diciendo ese feedback, con esos encuentros también con lectores, o a través de redes sociales, sí, ¿no? Que ahora mismo sí. Nos acerca a todos los lugares, incluso a tu México natal. ¿Qué te están comentando? Bueno, es un libro muy reciente y, como sabes, los libros tienen, por fortuna, una vida muy larga, ¿no? Ahora los lectores que tengo son como tú, mis colegas, los especializados, y bueno, empiezan a decirme cosas muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay 2 relatos en donde aparecen, uno es de un grupo de chinos que aparece de manera sorpresiva en un pueblo en Veracruz, y inmediatamente los habitantes de ese pueblo les hacen pagar el peaje que se le cobra a todo inmigrante, que es mandarlos a trabajar a una plantación de café, ¿no? Esto empieza a leerse, cuando menos en España, como una parábola de lo que pasa aquí con los inmigrantes. Igual hay otra de las historias, hay una tribu de negros que llegó en el siglo XVII a México, como esclavos llegaron a trabajar en los campos de caña de azúcar, y se quedaron tal cual como tribu, se fueron teniendo familia entre ellos y conservaron su pureza. Ellos dicen, hasta el siglo XXI, siguen ahí en Veracruz. Esto es totalmente verdad. Y aquí se ve también el nacionalismo en Europa, ¿no? Estos pueblos que tratan de conservar sus esencias. En fin, que como siempre la literatura nos demuestra que las historias muy locales acaban siendo las más universales de todas. Jordi, hablando de, bueno, que no hay fronteras, porque de México llevas ya años viviendo en Barcelona, ahora presentando aquí la novela, ¿estás pensando, bueno, los relatos, perdón, estás pensando ya en lo siguiente para volver aquí a Euskadi a vernos de nuevo? Hombre, sí, no solo estoy pensando, estoy ya, ¿Estás ya mar adentro en la siguiente novela. Ya sí. Novela, como novela, sí. ¿no? Sí, ¿Y se puede adelantar algo aquí en exclusiva? Bueno, tiene que ver con el plató de este libro, con el mismo territorio literario. Es una historia que es la historia de un hombre solo en una montaña, ¿no? Una montaña que está al lado de un volcán, en la sierra, que colinda con esta selva. Hasta ahí podemos... Es lo que puedo adelantar. Sí. Pues entonces dentro de poco, quizá dentro de unos meses o el año que viene, volveremos a charlar. Yo vengo cada vez que me invites, encantado. Pues queda dicho, estamos deseando presentar aquí esa magnífica novela, segurísimo que es magnífica, aunque no nos puede adelantar nada porque estás en ello. Jordi, mientras tanto disfrutaremos de estos relatos magníficos, conociendo un poquito más esa selva que no nos presentan en series ni en películas, pero que sí descubrimos a través de tus escritos, pura poesía, como dicen muchos compañeros. Y Jordi, ha sido un auténtico placer de Barcelona aquí, nada, hay pocas horitas de vuelo, así que te espero dentro de poco. Muchas gracias por la conversación. Muchísimas gracias, Jordi, y enhorabuena. Gracias. Hacemos una rápida pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con música en la sección Aquí hay Nivel.